Buenas tardes, mi nombre es Alexia Xiomara Montes Rendón, de la Preparatoria Hermanos Flores Magón, del Grupo 2-4, en el turno matutino. El día de hoy, yo y mis compañeras presentaremos nuestro producto integrador de unidad de la materia de Historia Mundial Contemporánea sobre la Guerra Fría. A continuación mencionaré los integrantes de mi equipo. Dana Yatsiro Merino Benítez, Jocelyn Ilani Estrado Valle, María Alejandra Medina García, Katia Gabriela Cáceres Rojas. En el presente producto integrador hablaremos sobre el tema de la Guerra Fría, un acontecimiento de suma importancia para la humanidad, al ser un acontecimiento posterior de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo se caracterizó por la competencia entre la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas y Estados Unidos de América, por alterar el equilibrio del poder internacional sin recurrir de una manera directa al uso de la fuerza. Sobre ello abordaremos cuáles fueron sus causas, su desarrollo, consecuencias y la relación que tuvo con lo sucedido en México y en América durante su periodo. Mi nombre es Katia Cáceres y les voy a hablar sobre las principales causas de la Guerra Fría, que se pueden resumir en que la causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque de uno u otro. El presidente estadounidense sentía una aversión personal contra el presidente ruso Joseph Stalin, y los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a la Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Mi nombre es Dana Merino y les hablaré acerca del desarrollo de la Guerra Fría. Esta inició al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. El desacuerdo en el reparto de Alemania entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial provocó la escisión del mundo occidental en dos bloques, uno comunista liderado por la URSS y otro capitalista dominado por Estados Unidos. Ambos bloques mantuvieron una tensa relación que amenazaba con el desencadenamiento de un tercer gran conflicto. Sin embargo, entre los dos países no se originó ninguna guerra o enfrentamiento directo, y una de las causas de mayor peso fue el temor a desencadenar una batalla nuclear. Luego del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960, hacia la década de 1980, ambos bloques sufrieron crisis económicas. La injerencia en la política de otros países y la escalada armamentista consumían una enorme cantidad de recursos y provocaron crisis tanto en Estados Unidos como en la URSS. Algunos países satélites de la Unión Soviética comenzaron a manifestar su descontento. En sucesivas reuniones, los líderes de ambos bloques, Ronald Reagan y Mihaly, acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales. La URSS inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia Occidente y culminaron en la década del comunismo. En la caída del comunismo se consideraba la caída del muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaban el fin de la Guerra Fría. Mi nombre es Jocelyn Estrada y hablaremos sobre las consecuencias de la Guerra Fría y los efectos que trajo consigo. Los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales y armas atómicas y misiles balísticos. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Los estados del Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia. Estados Unidos
Luego se convirtió en la única sobrepotencia del mundo. Se derrumbó el comunismo. Relación del proceso de la Guerra Fría con lo sucedido en México y América Latina durante su periodo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial e iniciada la Guerra Fría, el principal interés de México era desarrollar la industria nacional, por lo que implementó una política proteccionista, cerrando las importaciones de productos industrializados de los otros países. Sin embargo, a pesar de esto y del hecho de estar alineado al bloque capitalista, México logró establecer, mantener y ampliar sus relaciones diplomáticas con la mayoría de los países del mundo. Las consecuencias más importantes del hecho de que México haya alineado al bloque capitalista fue el fenómeno de la inversión extranjera debido a las relaciones de Estados Unidos desarrollando al mismo tiempo una mayor dependencia económica y tecnológica con este. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín, América Latina atravesó un dramático periodo marcado por golpes de Estado, insurgencias guerrilleras y revoluciones, así como inestabilidad y violencia política permanente. La historia mínima intenta explicar estos procesos conectando dos historiografías que normalmente están separadas: la historia de las relaciones internacionales y la historia contemporánea de América Latina. Al ser la Guerra Fría fue un conflicto internacional, el libro intenta reflexionar sobre cómo se conectaron e influenciaron recíprocamente las dinámicas internacionales desencadenadas con el conflicto bipolar y los procesos de transformación política, social y económica que se desarrollaban de forma paralela en la región latinoamericana. A continuación, les hablaremos sobre las conclusiones personales. Mi conclusión personal fue la siguiente. Ante este tema de la Guerra Fría, lo que más me gustó que pasó durante su periodo fue la carrera espacial, con el lanzamiento del satélite artificial soviético Sputnik 1 en octubre de 1957. Dio inicio a la carrera espacial. Esto lo puedo ver de una manera positiva a pesar de que aumentó la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la época de la Guerra Fría, porque trajo consigo importantes avances científicos y tecnológicos al mundo que conocemos hoy en día. Es de suma importancia analizar el periodo de la Guerra Fría, ya que este se distinguió por ser la única guerra donde no se disparaban armas, al igual que también fue un proceso o un fenómeno histórico de tremenda importancia para lograr entender el porqué de los eventos que se desarrollaron durante la segunda mitad del siglo XX. A pesar de todo este proceso histórico trajo consigo consecuencias como la formación de los bloques militares de la OTAN, el Pacto Varsovia, los conflictos destructivos de Vietnam y Corea y el derrumbamiento de la Unión Soviética a causa de sus debilidades económicas. Mi opinión es que la Guerra Fría fue un evento muy importante. En esta se dio la oposición entre el socialismo y el capitalismo y se dio como causa por alterar el equilibrio de poder internacional. Además, la Guerra Fría evitó una confrontación directa generalizada y finalizó con la caída del muro de Berlín. Mi conclusión sería que, como sabemos, la Guerra Fría surgió tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Este trajo grandes consecuencias en varios países. Por ello, el tema de la Guerra Fría es importante conocerlo, porque nos permite observar cómo cambian los sistemas internacionales y nos sirve para entender la actualidad. Esto nos brindó grandes consecuencias en todo México como en Latinoamérica, pero nos dio reflexión de los sistemas políticos. Esa finalizó con la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín y la separación de la Unión Soviética. En diciembre de 1991 se disolvió la Unión Soviética, lo que conllevó a la independencia de varios países. Como ya pudimos observar, la Guerra Fría fue una consecuencia que se dio respecto a lo político, ideológico y social y cultural que se dio durante aproximadamente 44 años, en donde entre sus principales causas fue el Plan Marshall y que la Unión Soviética y los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías alrededor del mundo, que trajo consigo la aparición
de movimientos antibelicistas y la consolidación del dominio soviético sobre los países de Europa Oriental. En la actualidad tiene suma importancia debido a que generaron un evento histórico que sigue siendo relevante a través de las generaciones, así como abrieron un nuevo marco de disputa que incluía un trágico y cruel holocausto. La Guerra Fría, el enfrentamiento que había marcado las relaciones internacionales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que termina de una forma que nadie se hubiera imaginado en unos años antes. Por el derrumbe y la desintegración de uno de los continentes, al caer el socialismo, se retoma hacia la reconstrucción del capitalismo como el único sistema mundial, como el consciente del predominio de la economía del nuevo orden internacional a los cuales deberán subordinarse los aspectos políticos. Sugiere Estados Unidos como la única superpotencia, no solo militar del mundo. Con una hegemonía, los mercados internacionales se abrieron, dado lugar al comercio exterior, términos como la importancia y la explotación se empezaron a conocer. Ni siquiera qué decir de la globalización, este sistema conectó a los países, aunque no se sabe por cuánto tiempo lo hará. El fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este tema haya sido de su agrado.